Buenas, buenas, hola a todos, bienvenidos a este ciclo de entrevistas a graduados de la Universidad Champañat. Hoy nos acompaña Juan Pablo Bustos, un graduado destacado de la licenciatura en Sistemas de Información, quien nos compartirá su experiencia profesional y sus logros. También quiero presentar a Javier Rosenstein, director de la carrera de Sistemas de Información, y quien les habla, Fabricio Manino, coordinador de graduados. El objetivo de este ciclo es conectar con nuestros graduados y compartir historias de éxito que reflejen el impacto de la Universidad Champagnat en sus trayectorias. Les cuento un poquito de Juan Pablo como para atraparlos. Juan Pablo es un profesional especializado en inteligencia artificial y aprendizaje automático, con experiencia en empresas como Google, Stripe y Amazon Web Services. Ha liderado proyectos en áreas de inteligencia artificial, arquitectura de soluciones y computación en la nube, y se dedica a ayudar a las organizaciones a impulsar la innovación con tecnologías avanzadas. Así que bueno, sin mucho más, les dejo la palabra a Juan Pablo, le dejo todo tuyo. Es tuya, Juan, para que nos compartas un poquito tu labor profesional, tu paso por la universidad y demás. Bueno, muchas gracias, Fabricio, y muchas gracias, Javier, por tenerme. Muy positivo, realmente. Yo me inscribí en la carrera ya por 2004. 2004 fue hace 20 años. Wow. Oh, increíble, usábamos Borland C. Y realmente la universidad me dio un acceso fundacional a lo que fue para mi carrera. Muy importante tener exposición a cosas que de otra manera no hubiera sido posible. Estábamos charlando con Javier hace unos días y le comentaba el impacto de determinadas materias, como por ejemplo evaluación de proyectos del profesor Jorge Marín, que hasta el día de hoy es algo que usamos y de hecho en alguna entrevista me ayudó un montón, porque en algún momento me preguntaron, si fuéramos a iniciar un nuevo proyecto en Nueva Zelanda, ¿qué es lo primero que verías? Y fue como transportarnos a, bueno, miren, hay 5 etapas, etcétera, etcétera. Realmente fue muy positivo y realmente tuve la posibilidad de crecer y de tener mis primeras exposiciones a la tecnología en la universidad. El hecho de que tenemos una aproximación más pragmática a lo que es los sistemas. En primer año teníamos con el profesor Pesalacia programación de PIC y PLC, cosa que no sé cómo será en otras universidades, pero estando en el campo y conociendo muchos profesionales, no todo el mundo ha tenido acceso a esas tecnologías. Y es realmente romper la barrera de que, che, no hay una cinta roja que no te permite tocar ni hacer, sino cómo es meterse, aprender y hacer. Muy temprano en mi carrera tuve la oportunidad de trabajar en un call center que habían desarrollado con Asterisk y eso me dio acceso a Asterisk. Una vez que ya tuve un poco de conocimiento, me involucré con un proyecto open source. De ahí ya tuve acceso a clientes internacionales, eso me permitió venir a Estados Unidos. Y desde acá de Estados Unidos siempre fue el mismo, el principio de hacer para aprender y realmente encontrar la excusa de, bueno, ¿cómo logro tener acceso a esta tecnología para hacer determinadas cosas? Y siempre con una forma de hacer un aproximamiento a las cosas metódico y metodológico, que eso te lo da una universidad. Si vos te pones a pensar, cuando uno pasa por una carrera, no se trata de lo que vas a aprender del lenguaje de programación o tuve acceso a PHP o Visual Basic, sino es más que nada cómo haces el approach, qué metodología haces, de qué forma aprendes una tecnología nueva y más en lo dinámico que es este campo. Yo te decía, hace 20 años yo inicié la carrera, bueno, en ese momento yo armaba cibercafés. ¿Se acuerdan de los cibercafés? Bueno, yo trabajaba en un cibercafé y fui Ajá. haciendo. Después empecé a trabajar con Asterisk y telefonía ¿Quién, IP. quién no trabajó en un cibercafé? ¿Quién no trabajó en un cibercafé? Y qué maravilla y qué horror, pero qué maravilla tener la posibilidad de hacerlo. Después saltar de Asterisk a lo que es la nube, que fue la posibilidad que me dio a mí entrar a trabajar a Amazon Web Services, que estuve ahí 2 años y medio. Después me metí en servicios financieros con Stripe por 2 años. Eh, Fideos con Tuco, pasás de cloud computing. De hecho, yo en Amazon era especialista de inteligencia artificial para un producto que se llama Amazon Kendra, que era Intelligent Search, que estoy hablando hace 4 años, cuando nadie estaba pensando, che, mira, podés interactuar con los documentos. Eso hoy lo damos por hecho,
pero en ese momento era como súper novedoso y la forma en que lo habían hecho no existía. Después saltar a Financial Services, que me dijeron, ¿tenés experiencia en Banking as a Service? No. ¿Podés aprender? Seguro. Y empezar a meterse eso, y bueno, y ahora en Google ya sí he hecho hincapié más en inteligencia artificial generativa. Pero es realmente tener ese approach de ir avanzando y ir rompiendo, encontrando la excusa de, che, ¿cómo aprendo esto? ¿Cómo hago esto? Y eso también se valora un montón. Sí, yo valoro mucho en tu aspecto personal cómo te has sabido adaptar a las circunstancias, cómo has sido resiliente y de hecho, recién nos contabas que la disposición de esa guitarra no era, no era a la suerte, sino son los colores de Google. O sea que efectivamente te preocupas por congraciarte con quien te contrata, va. Igual no fue a propósito. Para mí me hicieron la psicológica y quedó. Cuando estás viendo el loguito durante 8 horas en la pantalla, te queda. En algún lado queda. Pero bueno, eso habla bien de vos y de que cada tecnología que has tenido que ir descubriendo y abordando, si bien vos decías antes, off the record, que muchos profesores te marcaron y demás, vos mismo fue como tomaste lo bueno de cada uno en realidad. Es un, Sí, es tener, y yo creo que es tener acceso a eso. Vos, algo que vi en mi carrera profesional, sobre todo en estas empresas grandes, es que lo primero que te hacen cuando vos entras a un equipo, sobre todo cuando recién empezás, te ponen un mentor. Y ese mentor es el que vos quieras o no, va a ser el que te va a marcar tu hoja de ruta, a ver, bueno, esto se maneja de esta forma, y qué sé yo. En la universidad tenés eh, el privilegio de tener 8 o 9 profesores por año que han sido mucha experiencia. Nosotros hemos tenido profesores que son maravillosos. Mi mentor de tesis, por ejemplo, desarrolló un bandoneón MIDI, que es una maravilla. Y son cosas que te inspiran, porque si te pones a pensar, realmente, si vos te pones a pensar, nosotros de afuera, antes de ver cómo se cocina el bacalao, como quien dice, vos pensás que las cosas están hechas y no sé de dónde sale el software, se crea y está ahí, es como la carne del supermercado, viene así de la... Claro. Y realmente entender de cómo son los ciclos de vida de producto, cómo son los ciclos de vida de software, que realmente vos podés hacerlo y entender cómo funciona, para mí eso le añade un montón de valor, y ver dónde pones de cada uno, cómo llegas a eso, y la experiencia que te da la gente que ha estado en eso, sobre todo cuando estás en el estado mental de, "Che, está bueno lo que me están diciendo, está bueno, esto me va a servir en algún momento", que también es difícil cuando uno está en la facultad, porque uno está en cualquiera todo el tiempo. Pero si por ahí se cruzan los cables y estás en un buen modelo mental, puedes aprender y sacar un montón de eso que te va marcando a lo largo de tu vida. Vos sabés que me acordaba esta mañana en Programación uno, profesor Pablo Wilkinson, ya al final había que hacer un sistemita, habíamos hecho con el grupo, y yo me pasé 2 semanas usando la librería de C gráfica, que no funcionaba. O sea, tenía un bug. Me acuerdo que después de 2 semanas le digo, profe, mire, yo ya no sé qué más probar. Aparte, no era que buscábamos en internet, teníamos un libro del año 94 que estaba buenísimo y bueno, con esto arrancamos. Y me dice, no, tiene un bug conocido, esta librería no anda. No pierdas el tiempo con esto. La experiencia no había que internet en esa época. había internet muy, muy limitada. Yo creo, si mal no recuerdo, creo que teníamos 1 mega para toda la facultad y era rapidísimo en ese momento. Sí, bueno, ponele, rapidísimo para lo que uno estaba acostumbrado con el dial-up. Bien. Bueno, justamente vos me nombraste cuando decís que lo abandoné MIDI, que vos fijate con qué pocas cosas yo hice bandoneón MIDI. O sea, agarré el bandoneón y con lo que habíamos aprendido de microcontroladores y demás, pero mínimo, si vos te pones a ver y si yo te lo descuartizo, no es ninguna ciencia lo que yo hice, pero apliqué algo que aproveché, tomé algo bueno y convertí algo en algo sustancioso. ¿Qué es lo que vos, es lo que yo rescato de tu actividad? Vos tomaste cosas y potenciaste y las supiste barajar, las supiste acomodar.
En función de eso, contanos un poco cómo fue desde que yo conocí tu llegada a Estados Unidos con Asterix y Elastic. Tengo un libro que vos me diste tuyo sobre Elastic y una placa todavía de conversión de audio analógico a digital y que ahora estés en el puesto actual tuyo. Contanos un poco tu trayectoria y qué fue lo que supiste aprovechar, ¿no es cierto?, desde la universidad y todo lo que estudiaste posteriormente, por supuesto. Contanos. Sí, fue una historia, viéndolo para atrás, parece que fue todo un camino recto, pero en realidad fue súper sinuoso. Lógicamente, cuando uno inmigra, yo inmigré con mi propia empresa, y al no tener el soporte de una empresa grande, se hacen las cosas mucho más difíciles de lo que serían. Yo tengo amigos míos que han pasado por el proceso de inmigración por Amazon y los flacos dicen, no, en 2 años me dieron la green card, y ya está. Realmente llegar al punto de tener una residencia permanente es uno de los grandes desafíos que tenemos al inmigrar. Yo vine con mi empresa, empezamos a hacer consultoría acá. La intención era empezar con Asterisk. La realidad es que el proyecto de Asterisk para lo que es Latinoamérica es muy distinto a lo que es Estados Unidos, porque si bien en nuestros países nosotros competimos con Cisco, Nortel, Avaya en ese momento, que eran los grandes, acá en Estados Unidos empezás con Cisco y terminás con Cisco. A nadie lo echan por contratar Cisco, era lo que escuchábamos todo el tiempo cuando les queríamos vender Asterisk. Entonces fue como muy complicado encontrar un nicho para trabajar y de hecho el estar acá me abrió la posibilidad de trabajar con otras cosas. En algún momento me encontré haciendo reportes para SAP, que también me dijeron, ¿tenés experiencia con SAP? No. ¿Podés aprender? Claro que sí. Entender SAP desde la base de datos no se lo recomiendo a nadie. Hay que leer un manual antes. Es muy agarrado a los pelos. La cosa es que, bueno, fue evolucionando hasta que llegó un momento en que tuve la suerte de que conseguí mi residencia permanente ya por el 2019. Le cedí mi empresa a quien era mi socio en ese momento y arranqué a hacer otra cosa. Me interesaba mucho lo que era el Big Data, empezar a hacer analytics. Armé una empresa nueva, empecé ahí y yo antes de irme me había postulado en todos los trabajos que habían abiertos en Amazon. En absolutamente todo lo que había en Amazon Web Services, yo dije, me interesa aprender de esto. Me saqué una certificación porque no tenía mucha experiencia con cloud computing. O sea, yo venía de experiencia con servidores Linux, Asterisk me dio eso. De hecho, yo había trabajado con algunas cositas en la nube que fuera de récord les cuento que había hecho, con telefonía y muchas llamadas en Argentina. Y después de eso me llaman de Amazon y me dijeron, che, hay un puesto acá en Dallas, yo estaba en Dallas en ese momento, ¿te interesa hacer una entrevista? Vamos a ver. Las entrevistas de Amazon son primero una llamada que se llama phone screen, que son 90 minutos por teléfono, que es un examen básicamente. Hay 5 temas que van desde networking, storage, diseño de arquitecturas resilientes, etcétera, etcétera. Es 90 minutos. Me acuerdo que ese día había una alerta de tornado en Dallas. Me acuerdo que empezaron a sonar las sirenas y yo estaba hablando con un tipo que era un No. australiano, estaba preguntando cómo hago para que no se me caiga internet y también no se caía mi casa, pero bueno, no importa, no pasó nada. Bueno, pasás eso y viene lo que es la entrevista on-site. Esto fue en 2019, antes de COVID, había que ir en persona. Esencialmente esa entrevista son 7 entrevistas de 45 minutos, vos llevas a las 9 de la mañana y te vas a las 5 de la tarde, parás para almorzar, pero el almuerzo también es una entrevista. Y ahí sí, hay tipos, vos hablas con los que van a ser tus pares, con el que va a ser tu manager, con el que va a ser gente que vas a trabajar y alguien de afuera. Me acuerdo que ese día terminó la entrevista a las 4:30 de la tarde y no me acordaba dónde había estacionado el auto. O sea, yo creo que fue un momento hiper intenso. Aparte, imagínate, vos llegás y te encontrás con un tipo, ay, ¿vos qué hacías antes? No, mira, yo lideraba el laboratorio de investigación y desarrollo de Cisco. O sea, con esos tipos te encontrás. Y antes de llegar dije, mirá qué interesante esto. Yo estaba contento porque iba a conocer a gente que trabajaba en Amazon. Pero, ¿quiénes son estos bichos? ¿Qué hacen? De nuevo, de afuera uno ve como que es así y rescato lo que dijiste, Javier, que es, si vos te pones a pensar, es muy básico lo que dice. No, no es básico lo que hiciste. No es básico verlo hecho de esa manera. Todas las cosas en tecnología parten de un sistema básico y después crece en eso.
Si vos te pones a pensar en la nube, todo lo que vos penses desde bases de datos, inteligencia artificial, Big Data, son tres cosas: storage, processing y networking. Esas tres cosas son la base fundamental de todo. Después está la gracia en cómo lo vas poniendo y que hay gente mucho más inteligente que uno haciéndolo, pero esa es la base fundamental. Bueno, música es el arte de combinar los sonidos. Los sonidos son siete, son muy básicos. Combinarlos, bueno, siete y sus Entonces, sostenidos y bemoles, pero son muy básicos. ¿sí? Podés hacer desde Jimi Hendrix hasta Wolfgang Amadeus Mozart. Y son Pasando por grupos bien sombras. básicos. Así que va en consonancia con lo que vos estás. Es que sí, si vos te pones a pensar, yo creo que una de las cosas que me ha enseñado la experiencia es que hay que tratar de simplificar lo más posible. No porque vos puedas explicar algo en difícil significa que va a ser valioso o no. Y por lo general las respuestas más simples son las útiles y las mejores. Eh, Pensá de arriba para abajo, desde el zoom en el que estamos ahora, bajando una capa de sistema operativo, y vas a bajar hasta un punto que van a ser unos y ceros. Muchísimos unos y ceros manejados de una manera completamente brillante, pero son unos y ceros. Entonces, es realmente tener esa actitud de, che, vamos para atrás, tratemos de simplificar. Obviamente que hay conceptos muy complejos, los cuales yo probablemente nunca entienda, pero bueno, para eso hay otra gente que trabaja en eso. Bueno, vuelvo, entrevista. Termina la entrevista y bueno, me llaman a la semana, me dijeron, che, les caíste muy bien el equipo, queremos que vengas a trabajar conmigo. Y yo ya dije, no, no lo puedo creer. Y fue muy interesante. Estuve en Amazon 2 años y medio. El primer año yo era Solutions Architect para una cuenta en particular. Nosotros cubríamos una cuenta que estaba basada en Dallas. Y después al año transicioné como especialista en inteligencia artificial. ¿Cómo transicioné de especialista en inteligencia artificial? Un cliente tenía un caso de uso de inteligencia artificial. Yo ya había empezado a estudiar y siempre tuve la curiosidad. Es más, en computación 4 tuvimos redes neuronales. Y había una noción de eso. Lógicamente que eso después explotó para un montón de lados. Y bueno, la cosa es que, de nuevo, ¿sabes de esto? No, ¿te animás? Sí. Y ahí sí, hablé con un especialista y le digo, mira, quiero hacer esto, ¿qué te parece? Me dice, no veo nada malo de esto, fíjate. Y resolví, y de ahí me invitaron a unirme al equipo de especialistas de inteligencia artificial. De nuevo, yo me había especializado en más que nada lenguaje, y me dijeron, che, ¿tenés algo de experiencia con Intelligent Search? No. ¿Te animás? Y dale. Y así fue. Y eso fue lo que me abrió puertas, pero siempre desde un punto de vista responsable de poder construir, identificar dónde está el valor de lo que hacemos y eso acompañado de cosas técnicas. Bueno, eso fue Amazon. Después se me dio la oportunidad de ir a Stripe, que de nuevo me contrataron ahí como especialista en un producto que en realidad nadie quería agarrarlo, por eso me lo dieron a mí. Y como sabían que yo no les iba a decir que no, estuve ahí. Y bueno, fueron 2 años que estuve en Stripe. Muy, muy interesante la experiencia. Financial Services es un mundo apasionante. Y lo otro es que también lo lindo de eso es que hablan de plata todo el tiempo. Y a mí me encanta la plata. Eh, Chiste aparte, es un poquito monotemático el tema. Y bueno, y después se dio que tuve la oportunidad de hacer una entrevista para Google, para un puesto en la parte de... si- Las empresas estas, la parte de cloud, el go-to-market se divide en dos campos grandes. Uno que es la parte de clientes y otro es la parte de partners. Yo estoy en la parte de partners. Entonces yo trabajo con empresas que usan inteligencia artificial de Google en sus productos. Por ejemplo, y esto está anunciado, uno de mis clientes es Elastic. No sé si conocen Elasticsearch, que hacen búsqueda de logs y demás. Ellos tienen un producto que es un asistente de inteligencia artificial y yo trabajé con ellos en el proceso de que ellos adoptaran las tecnologías que tenemos en Google en ese producto. Entonces, mi rol es muy técnico porque tengo que mostrarles que funciona y además uno tiene que entender cómo funcionan las cosas para poder usarlas, pero también tiene un poquito de buscar soluciones y ver cómo anda, que en realidad a mí lo que me divierte es eso, es de, bueno, busquemos a ver de qué forma podemos traer valor y que salga. Y cuando sale está muy bien, y cuando no sale es complicado, pero bueno, es parte del trabajo.
Así que bueno, esa es la historia, más o menos te mezclé entrevista y demás, pero más o menos hasta acá llegamos. Así llegamos. Bien, tengo una pregunta, Juan. Te noto tan seguro y con pasos tan claros que ha ido dando y encima en otro país. ¿Cómo te ha jugado el factor miedo en todo este proceso y pasos de crecimiento que has dado? O sea, has comentado que te han dicho, está este desafío por hacer, ¿te animás? Sí, sí, sí. Digo, ¿el factor miedo en algún punto entró en juego? Todo el tiempo, y yo vivo aterrorizado. El tema es en realidad a qué le tenemos miedo y a qué no. Ojo, hoy te estoy contando la historia desde, che, trabajo acá y llegué hasta acá, pero en el camino, yo antes de entrar a Amazon entrevisté con 20 empresas y 20 empresas me dijeron que no. Incluso una de las empresas que me entrevistaron se me había puesto que yo quería trabajar en un banco. Entonces, hago una entrevista en un banco y me ponen a hablar con una persona. Entonces me dice, bueno, ¿entendés de bases de datos? Sí. Me dice, bueno, ¿cómo hago un query para hacer X, Y, Z? Entonces le digo, bueno, lo haría de esta forma, se compondría de esta manera y agarro los registros. Y me mira la persona y me dice, ¿no conoces la función fulanito? Y es como, ¿querés No. una solución o querés saber si leí el manual? Eh, el factor miedo está, obviamente, todo el tiempo, más que nada, más que miedo yo diría ansiedad, el tema de no tener Mm, definido un camino, porque la oportunidad que yo tuve para venir acá no fue la oportunidad ideal, que es que te contrató una empresa, te transfirió y ya está, que es como le pasó a muchos de mis amigos, también le pasa claro. a un montón de gente que se tiene que volver. Eh, el tema es tener un plan B. No voy a entrar en pánico porque tengo un plan B. También es ser proactivo. Cuando a mí me dijeron, che, ¿te animás a hacer esto? Yo probablemente ya había visto que lo podía hacer. Ujú. Entonces, es una cuestión de preparación. No es que soy un kamikaze que me decís, che, mirá, tenés que hablar japonés en una reunión en una hora y me encantaría, Claro. pero no. Sino de qué manera responsablemente no dejar que el miedo al fracaso te agarre, Ujú. pero también es entender que el fracaso es una posibilidad y qué podés hacer respecto a eso. Y yo creo que eso también es súper valioso porque nadie está exento de trabajar, perdón, de fracasar en el trabajo sobre todo. Sin ir más lejos, yo hace 2 años, en noviembre del año de hace 2 años, Stripe despidieron a la mitad del equipo de Go-to-Market y despidieron gente porque tenían que despedir. Realmente la industria de tecnología acá en Estados Unidos los últimos 2 años ha sido muy complicado. De hecho, las contrataciones están muy difíciles y nadie está exento de que mañana lo echen. Y eso obviamente que es un miedo que está. El tema es, bueno, ¿qué plan B puedo tener para estos casos? Y todo tiene que ver con preparación. Y yo siempre hago el chiste de que tengo hormiguitas en el traste y que no me puedo quedar quieto. Y es siempre, bueno, a ver qué más podemos aprender y qué más podemos hacer. Clarísimo, perfecto. A mí se me ocurre preguntarte un poquito más sobre tu función actual Sí, y que me contés así técnicamente y si podés hilar un poco pensando en que un estudiante nuestro es un estudiante, ojo, de esta carrera o de cualquier carrera, porque supongo que tu formación fue mutando hasta quien sos ahora y quizás no es del todo necesario que fuera un estudiante de sistema en que se convierta en el Juan Pablo de hoy, ¿no es cierto? pobrecito. Claro, y bueno, pero como están dadas las cosas, ¿qué es lo que crees vos que efectivamente te ayudó el hecho de haber cursado esta carrera? Bien, hay una cosa que es muy importante que fue el hecho de por qué la Universidad Champagnat. Y les cuento un poquito de dónde venía yo. Eh, yo quería ser músico y conocí a la que es hoy mi esposa y me dijo, mira, yo me puedo llegar a enamorar de vos, pero no tenés el talento para ser músico. Así que anda a estudiar, dejate de jorobar. Eh, chiste aparte, lo que pasó fue que yo en ese momento estaba trabajando, o sea, yo trabajaba en un ciber, después empecé a armar cibers y después empecé a hacer otras cosas,
Entonces yo dije, bueno, o me meto de cabeza a estudiar una carrera o voy a estudiar una carrera que me permita trabajar y estudiar al mismo tiempo. En ese momento, en el turno noche estaba toda la carrera, que después conseguí laburar mediodía y poder ir a la tarde porque era un montón y terminar de cursar a las 12 de la noche, que los últimos 2 años fueron así. Pero bueno, eso te permite a vos trabajar. Mi tesis era que uno podía hacer la carrera y estudiar al mismo tiempo y al final de la carrera tener las dos cosas, la experiencia y el cursado. Y de hecho a mí la carrera me aceleró muchas cosas. Eh, Programación 2 cuando empezamos a trabajar con PHP, yo empecé a vender sistemas en el segundo semestre. Y eso me ayudó un montón a, bueno, a ver cómo seguimos. Las primeras herramientas con Linux, que hasta el día de hoy eso es, ni siquiera empezás a hablar. O sea, Linux tenés que saber en lo que estés haciendo, que es re importante. Sobre todo porque en estas empresas te chufan una Mac y ni te preguntan si sabes usar Mac o no. Y tener el background de Linux ayuda un montón con BSD. La realidad es que lo que me ayudó fue eso, poderme echar la experiencia y estudiar y la curiosidad de, che, ¿y cómo funciona esto? ¿Y cómo, y hacer? Yo siempre cuento que cuando dejé, antes de empezar a trabajar en Amazon, yo empecé a estudiar para la certificación, que me ayudó en esa entrevista de 90 minutos porque los tipos me preguntaron cosas que estaba estudiando para el examen. Entonces, como que se dio justo. Pero al mismo tiempo yo dije, che, la verdad que me gustaría tener un poco de experiencia con Big Data, había trabajado muy poco con eso, y agarré un amigo que tenía una empresa que vendía minutos de telefonía y que tenía millones de registros que me facturé, y le digo, te armó un sistema en la nube. Y eso me dio experiencia. Y en la entrevista, cuando fui a hablar con ellos, me dijeron, che, ¿y alguna vez hiciste algo en la nube? Y le digo, claro que sí, hice esto. ¿Y te pagaron por esto? No, pero no tienen que saberlo. Es tener la experiencia de hacer y meterse. Cuando empecé con Asterisk, yo empecé a ayudar en la comunidad de este producto que se llamaba Elastic, que había un canal de chat y yo me metía todos los días ahí para preguntar por qué. Porque no iba a haber otra persona tan desquiciada como la gente esta que me había dejado arreglarles el call center en dármelo. Pero a través de la gente que venía a preguntar, aprendí un montón. Y de ahí me fui metiendo y empezamos a hacer cursos y me hice amigo del CEO y de hecho, porque me hice amigo del CEO de Elastic, vine acá a Estados Unidos a dar un curso y ahí conocí a la gente con la que me vine y empecé la empresa. Entonces es como que hay que estar atento e insisto, hoy mirándolo hacia atrás, te lo cuento así, pero hubo mucho dolor de cabeza, hubo mucho darse contra la pared, hubo mucha miedo, inseguridad, que te va Claro, mal y estás lejos y no le podés pedir a tu hijo, che, pagame el alquiler. Porque cuando te vas, ese es el problema, la red de contención que podés llegar a tener con los tuyos. Pues imagínate, yo llegué acá con casi 30 años y yo no conocía a nadie. O sea, uno allá, nosotros nos conocemos. Yo lo conozco a Javier hace 20 años. Conozco gente, conozco a mis compañeros, tengo mi familia. claro, Cuando vos te vas, y no solo es eso, sino que también culturalmente la gente es muy distinta acá. El humor de los yanquis es completamente distinto. Entonces es como adaptarse a eso con respecto a los otros. Eh, lo haría de nuevo. El pequeño nerd que vive en mí, cada vez que entro a una reunión y viene gente, por ejemplo, DeepMind es el equipo de desarrollo de investigación y desarrollo de inteligencia artificial de Google. Cada vez que viene alguno de esos tipos a las reuniones, yo estoy como, o vamos a probar un producto que no está ni anunciado y está bueno. O sea, el claro, pequeño nerd que está en mí y eso te lo das para acá. Por eso tuve que tomar las decisiones que tomé. claro. Juan, ¿y qué consejo le podés dar a los alumnos que actualmente están cursando la carrera? Primero que nada, busquen excusas para aprender. Siempre hay un amigo, un tío, un vecino que quiere una página, que quiere un sistema. No es el momento de hacer plata. Obviamente que si hay una idea y se hace millonario, fantástico. Pero si son como yo, que se tienen que hacer de abajo, con mucho trabajo, que nunca se me cayó una idea, tener exposición lo antes posible. No se queden con lo que estudian, lo que se ve en la universidad es un pantallazo y lamentablemente los planes de estudio se ven un año atrás. O sea, imagínense esto. Hace un año atrás todavía ni siquiera estábamos hablando de Google Gemini, que es el modelo que hoy usamos
para todo. Estábamos trabajando en un modelo que se llamaba Palm, que tenía ciertas limitaciones, y cambió terriblemente. Es más, les comparto algo. Uno de los grandes desafíos que tiene la industria hoy por hoy con la inteligencia artificial generativa es que los tiempos de desarrollo se han acotado muchísimo. Entonces imagínense que cuando uno hace un contrato a nivel enterprise son 2, 3, 4, 5 años. Hoy por hoy están las empresas tratando de hacer esos contratos y los modelos desaparecen. De hecho, se están descontinuando modelos después de un año. Y vos me vas a decir, no, pero habría que mantenerlos. Y yo te voy a decir, pero vos no querés usar el modelo que estuvo el año pasado". Entonces, esto significa que tenemos que repensar la estrategia de diseño y desarrollo de software. Entonces, estos son el tipo de cambios que estamos viendo y por eso digo que tenemos que tener flexibilidad, no quedarnos con lo que tenemos. Y lo otro, que va a ser un poquito polémico, pero eso lo aprendí acá, es que uno tiende a ser Jack of all trades, que se le dice, de que uno sabe de todo. Yo cuando iba a las primeras entrevistas, ¿y sabes de base de datos? Sí. ¿Y sabes de Linux? Por supuesto. ¿Y has hecho sistemas con microcontroladores? Pero todo el tiempo. Y realmente por ahí está bueno especializarse en algo. También depende en el ambiente que uno se maneja. Si sos la cabeza de sistemas de una pyme, vas a tener que ser todólogo, pero aún así tenés la posibilidad de especializarte en algo. Y realmente especializarse en algo es lo que realmente abre muchas puertas. Y también a nivel personal, que decir, che, entender cómo funciona esto. A mí me apasiona saber cómo funciona la inteligencia artificial y a medida que más vas aprendiendo y vas viendo, che, esto es toda información pública, vas viendo de qué se trata y cómo funciona y cómo se mejora y por qué hacemos las cosas de determinadas maneras, y eso te lo da enfocándose en algo. Y lo otro también, que es súper importante, es entender dónde traemos el valor. Porque nosotros profesionalmente no somos una máquina de generar código o alguien que arregla computadora. Nosotros lo que traemos es valor. Entonces, entender cuál es el valor y poder hacer énfasis en, mira, esto es lo que realmente el valor que yo te estoy trayendo y qué valor estás sacando vos para tu carrera es súper importante. Es complicado estar en la universidad, siempre hay prioridades, siempre va a faltar algo, siempre va a ser complicado rendir exámenes y qué sé yo, pero es el momento ideal donde uno puede llegar a tener el tiempo y la gente con experiencia para preguntarle. ¿Qué fue eso que yo encontré cuando empecé a laburar en estas empresas grandes? Cuando yo estaba solo era yo y nadie más que yo. Y cuando entré en estas empresas que, che, pará, no soy yo el tipo más inteligente en la habitación. Y es ahí donde vos querés estar, porque ahí es donde vos aprendés. Y siempre hay uno que vio más que vos o que estuvo. Yo he tenido oportunidades de conocer celebridades y celebridades en el mundo de pequeños nerds como uno. Y los tipos te cuentan y vi la oportunidad y lo hice y esto empezó de esta manera. Linus Torvalds empezó como un proyectito, che, voy a armar un kernel a ver qué pasa. Y mira dónde terminó. Exacto. Bueno, en síntesis de todo, como para ir cerrando, el consejo final tuyo para un recién egresado, teniendo en cuenta, sabemos que las actividades blandas, por todo lo que contás, fueron mucho más importantes que las técnicas, en realidad, que te permitieron potenciar tus conocimientos técnicos para adquirir nuevos conocimientos técnicos. Pero lo que vos Exactamente. adquiriste quizás quedaron en el olvido y proliferó más tu buena relación, tu comunicación, tu trato personal, o sea, lo blando por sobre lo duro. Es que son las dos cosas, me parece. Si vos te pones a pensar, la parte técnica es súper importante y también es valorado. A ver, yo te puedo vender algo, pero al mismo tiempo te lo puedo demostrar y te puedo explicar, mirá, vos tenés que usar esta API y se funciona de esta manera. Eh, yo creo que son las dos cosas. Pero lo técnico en servicio de traer valor y entender esa postura. No es lo técnico de por sí, es muy difícil que vos en una empresa les diga, che, mira, vamos a usar inteligencia artificial porque tenemos que usar inteligencia artificial, es lo nuevo, por más que pasó el año pasado y es un problema para un montón de empresas, sino que es, vamos a resolver este problema con esta tecnología.
Y se trata de eso, porque al fin y al cabo nosotros somos tecnólogos, si se quiere. Por Y somos roles técnicos en los que trabajamos. Y lo otro también, no hay que casarse con ninguna tecnología, porque va todo muy, muy rápido. Muy bien. Bueno, Juan Pablo, creo que has sintetizado. Excelente. Sí, muy bien. Bueno, Eh, ¿alguna otra pregunta? Mira, da para seguir No, todo el día, en realidad. sí, sí, muy interesante. La verdad que da para seguir mucho tiempo. Como cierre, como tenemos que seguir con otros graduados para entusiasmarlos con este tipo de entrevistas, ¿qué le podría decir? Ayúdame un poquito a vender este espacio para que me facilite llegar a esta comunidad de graduados de la universidad y que podamos hacer muchas entrevistas y armar una especie de plataforma con todos ustedes, digamos. ¿Qué le podría decir a los próximos que vengan? Que no sean tímidos, no, que está bueno compartir la experiencia que uno tiene y también yo he tenido la suerte de conocer mucha gente que ha sido muy exitosa y está bueno. Yo antes de empezar la carrera no conocía a nadie que trabajara en sistemas y me hubiera encantado conocer a alguien que después cuando empecé la carrera, por supuesto, ya tuve exposición a todo eso, pero realmente compartir un poco lo que nos enseñó el mundo para tener mejores profesionales está bueno. Además sabemos que lo mejor que tiene la carrera es el director de carrera, así que hay que promocionarlo. Pero sí, está bueno que compartir las experiencias y que le sea a alguien útil lo que hemos hecho. De hecho, yo también quería promocionar, hemos sacado un libro Eso. hace muy poco, Ujú. está disponible en Amazon, compré mi libro. Eh, Buenísimo. Excelente. pero sí, está bueno compartir el conocimiento. Mira, has dejado la Excelente. vara muy alta, siendo la primera de estas charlas, eh, charlas no de café, porque no tenemos café de por medio, pero siendo estas charlas de graduados, hemos iniciado con una estrella, así que va a estar ¿Me la difícil, presentás? se va a tener que pelear mucho los próximos para alcanzarte, pero no dudo de que la universidad haya generado otros buenos valores como en el caso tuyo. Mira, Javier, hay un montón de gente hiper talentosa, compañeros míos, gente que fue a la facultad. Yo tengo muchos amigos que están trabajando y están en la industria. Tuve la suerte de estar en el momento indicado, en el lugar indicado, que alguien vio mi currículum, que le caí bien en la entrevista y que justo había leído el día anterior, es como los exámenes, y justo había leído el día anterior las cosas, pero la experiencia y el valor está en todos lados, independientemente de que estés trabajando en una empresa grande, chica o mediana. Y la innovación, y eso es lo lindo que tiene nuestra carrera, la innovación puede empezar en cualquier lado y no necesariamente va a ser, mira, inventé un nuevo algoritmo de inteligencia artificial. Puede ser inclusive no sé, un protocolo de red o un software para generar autenticación de dos caminos. Hay un montón de cosas y un montón de lugar y un montón de gente hiper valiosa. Lo que hacía el profesor Pesalacia, sin ir más lejos, que el tipo tenía la empresa que armaba los PIC. Era maravilloso. Y eso lo teníamos ahí y podíamos hablar con el tipo y preguntarle. Vos sabés que les robo un segundo más. Siempre le cuento a mi esposa y a todo el mundo. Una anécdota, un compañero mío, estábamos en la clase de programación y tenía un compañero que le hizo, pero lo volvió loco al profesor ese día. Estábamos armando el primer práctico, que era armar una interfaz. Y el flaco le decía, lo pongo en mayúscula, lo pongo en preguntas de ese tipo. Y en un momento el profesor se cansó y lo mira y le dice, mire, si a usted le hace feliz, haga lo que quiera. Era Buenísimo. maravilloso. Terrible. Pero bueno, gracias por el espacio y por supuesto, acá estamos para lo que necesiten. Muchísimas gracias a vos, Juan Pablo. Gracias por tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado, te tienen absorbido totalmente. Y bueno, gracias por dedicarnos este tiempo que se lo has robado a tu familia, supongo, no al O al laburo. trabajo. Ah. Muchas gracias. Muchas gracias Bueno, y gracias a ustedes y un placer y estamos en contacto. Dale, un placer, Juan Pablo. Abrazo grande. Gracias. muchísimas gracias. Chau, chau.